¿Cómo le va, amigos? Bueno, hoy vamos a hablar de la presión impositiva que tiene nuestro país. Es lamentable que no han hecho nada, ningún gobierno prácticamente. Son indicios, propuestas, promesas, pero en ningún caso hemos encontrado un resultado positivo. Según la gente de la UIA, el presidente Funes de Rioja, con datos de los 30 países que tienen el 86% del PBI en el mundo, Argentina es el país que tiene mayor presión impositiva del mundo. Estamos primeros, cómodos, con 167 impuestos. 167 impuestos. ¿Esto qué genera? Genera una gran preocupación en las empresas que se van del país, que no termina de generarle rentabilidad a sus negocios. La alta presión impositiva que se alza no solamente con el dinero de sus ganancias, sino el dinero de sus empleados, el dinero de su patrimonio. Y bueno, ya hemos tenido muchos casos de empresas que se han ido del país. Por citar algunos ejemplos, podemos hablar de Latam, Petrobras, Telefónica, Walmart, Globo, Falabella, Nike, Adidas, Plusbel, Oquebón, Zorro, Itaú y un montón de empresas medianas que no son tan conocidas, pero obviamente que lo que quieren es evitar tantas distorsiones que generan esta gran cantidad de impuestos. Imagínense, 167 impuestos. Realmente hay una presión impositiva para cada uno de los argentinos de alrededor del 30%. Si uno va al supermercado, cada 5.000 pesos que compra de productos de todo tipo, alimentos, productos de limpieza, etcétera, 2.000 son impuestos. También digamos que si compramos un auto, el 50% del auto son impuestos. Supónganse, usted se compra un auto en 5 millones de pesos. El auto en realidad vale 2,5 millones. Y usted contrata un seguro. El seguro lo tiene que hacer por los 5 millones. O sea, está haciendo un seguro sobre 2,5 millones de pesos que cobra el Estado de impuestos. Una locura. Estas distorsiones que se generan, como ser duplicación de impuestos. Tenemos inmuebles que están gravados por bienes personales en la nación, impuesto inmobiliario en la provincia, impuesto inmobiliario en la municipalidad. Un solo bien que tiene 3 tipos de impuestos según la jurisdicción que sea. También en el caso de los automotores, bienes personales y el impuesto automotor de la provincia. Impuestos distorsivos como ingresos brutos y impuestos de sellos, que son altamente, no solamente distorsivos, sino regresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que uno paga sobre todo lo que vende, no importando lo que gastó para comprar. Ingresos brutos. Una locura. Esto es un invento argentino que solo se ha generado para recaudar, para perjudicar a las empresas y para solventar la alta cantidad de empleados que tienen los gobiernos provinciales y la mala administración que tienen, como lo probamos constantemente, tanto la nación como las provincias. De esos 167 impuestos, solamente hay 10 impuestos que recaudan el 91% del total. Así que imagínense, hay 157 impuestos que recaudan el menos del 10%. ¿Qué generan esos impuestos, tasas, contribuciones? Distorsiones, problemas, obstáculos, trámites, burocracia, que generan que las empresas se cansen y se vayan del país.
El argentino, lamentablemente, lo digo con mucha pena, no se cansa de generar distorsiones, los políticos, que la brecha del dólar, que hay 25, 30 tipos de dólares, esas distorsiones, el cepo cambiario y por supuesto el impuesto mayor de todos, que es la inflación. Fíjense ustedes que si nosotros sacáramos lo que pierde una persona con el impuesto inflacionario, no solamente con el impuesto inflacionario que tienen los productos que compra, sino el impuesto inflacionario que pierde poder adquisitivo su sueldo, sus ingresos. Si nosotros sacamos la comparación entre la evolución de los precios inflacionarios, con inflación, y de su sueldo o de su ingreso, vamos a ver que el contribuyente empleado registrado va a hacer las compras sabiendo que gana, por ejemplo, 100.000 pesos. Pero la distorsión de la inflación hace de que esos 100.000 pesos no sean 100.000 pesos. A la hora que va a comprar, ya perdió no solamente con el incremento de los precios de los productos, más rápido que el incremento de su propio ingreso, sino también se desvaloriza su ingreso por no ajustarse de la misma manera que se ajustan los precios de los productos. Es lamentable. Si uno, ni hablar del combustible y de los cigarrillos, más del 50%, está estimado en el 66% el impuesto que contiene el combustible. ¿Cuánto sale un litro de nafta? Bueno, podría salirnos el 30% el litro de nafta, de lo que sale ahora, porque el 66% son impuestos. Los cigarrillos, bueno, es un tema especial porque uno no puede elegir, digamos, pero a la hora de movilizarse uno no tiene muchas opciones para elegir si carga combustible, no, lo tiene que hacer. Entonces todo eso genera un perfil recaudatorio que lo único que logra es que las empresas cierren, que haya un 40% de empleo no registrado, porque las empresas se cansan de pagar, se agotan de compartir las ganancias. Fíjense que una pyme paga, ¿sabe cuánto paga una pyme de entre impuestos, tasas, aportes y contribuciones? El 82%. Cada vez que una pyme le ingresan 100 pesos, tiene 82 pesos de impuestos, de tasas y contribuciones, de aportes y contribuciones también patronales, de sindicatos, bueno, todas las cargas que tienen los empleados y la carga que tienen sus ingresos por haber obtenido y haber sido rentable su negocio, tiene un 82%. El sueldo de una persona abona el 48% de impuestos, es lo que le decía hace un ratito. O sea, del sueldo que yo tengo, del 100%, el 48% me lo lleva los aportes, el sindicato, PAMI, jubilación, etc. ¿Para qué? Para que después jubilen o pensionen a gente acomodada, o que saquen una moratoria y jubilen a gente que no tiene aportes. Realmente se producen muchas distorsiones, pero estas distorsiones generan injusticias totales en la población. En las empresas se van porque no es rentable trabajar acá. Fíjense que si nosotros tomamos el IVA, el impuesto a las ganancias, aportes y contribuciones, ingresos brutos, derechos de exportación, impuesto a los créditos y débitos bancarios, derechos de importación, tasa municipal, impuesto a los combustibles, impuestos internos coparticipables, esos 10 impuestos y tasas y aportes y contribuciones generan el 91% del ingreso del fisco nacional, provincial y municipal, el 91%. Y sin embargo tenemos 167 impuestos. Una vergüenza la falta de
idea de parte de la clase política, la clase gobernante, que no se dan cuenta que esto es totalmente regresivo no solamente para las pymes, para los consumidores. Hay un economista de apellido Laffer que creó una curva. Esa curva dice que cuando el Estado cobra impuestos, llega un momento, a partir de cierto punto, que si sigue cobrando impuestos, las empresas dejan de pagar. O sea, es regresivo el cobro de impuestos. ¿Por qué? Porque no pueden pagar más las empresas. Hay un sobrante que existía en ese momento, pero al generar mayor presión impositiva, las empresas deciden no pagar los impuestos, o irse del país, o cerrar, o despedir personal. ¿Qué mejor política de achicamiento de la carga impositiva para generar empleo? ¿Qué mejor que eso? Uno genera un impuesto realmente aceptable, como existen en el resto del mundo. En Estados Unidos hay 5 impuestos para que las empresas ingresen, inviertan en el país, creen puestos de trabajo, tomen personal, bajen el desempleo. Es tan fácil eso, tan fácil. Aparte está comprobado que si uno, por ejemplo, lo hemos visto la vez pasada, baja el impuesto, por ejemplo, el más regresivo de todo, que es el IVA, porque lo paga la clase media, la clase alta y la clase baja, y la tasa es la misma. Y sabemos que la clase baja es la que más comestibles compra. Y justamente el IVA grava todos los comestibles. Entonces, ese impuesto, si nosotros lo bajamos del 21% al 10% o al 15%, en pocos meses, si lo bajamos al 15% en 2 meses y medio, obtenemos mayor recaudación de la que veníamos teniendo. ¿Por qué? Porque la gente se va a encontrar de que el precio baja porque bajaron los impuestos, que su ingreso vale un poco más, todo lo contrario a la inflación, y que puede comprar más productos. O sea, el sueldo lo va a gastar igual y va a comprar, si puede, más productos porque bajó el precio. Entonces, en 2 meses y medio obtenemos la misma recaudación impositiva que la obtenemos ahora con una carga de un impuesto regresivo como es el IVA del 21%. ¿Será posible que a nuestros gobernantes no se le ocurra hacer esta reforma impositiva tan importante para cada uno de nosotros, para nuestras empresas, para las empresas extranjeras que quieren ingresar a nuestro país y para las pymes argentinas para que no se vayan a otro país? Ojalá que estas elecciones nos permitan encontrar en políticas nuevas de desarrollo este criterio totalmente favorable para nuestro país. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.